JFT, just fair and direct. Ok, perfecto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión semanal de análisis de los mercados, financieros, donde, pues bueno, intentaremos dar una perspectiva general de todo lo que estamos observando y de lo que ha ido ocurriendo en las últimas sesiones. En la jornada de hoy, por supuesto, vamos a hablar de resultados empresariales. Ya sabéis que esta semana vienen algunos de los resultados empresariales del primer trimestre más importantes para el mercado americano. También veremos resultados de algunas empresas españolas del IBEX 35 que también presentarán resultados esta semana. Por supuesto, haremos análisis técnico de los principales activos y, por supuesto, si tenéis alguna pregunta o queréis que analicemos algún activo en concreto, estaremos encantados de hacerlo y de pues bueno, poder ayudaros a tomar decisiones informadas. Antes de nada, como siempre, pues recordaros que podéis acceder a todos los contenidos a través de nuestra página web de jfdbrokers.com y como ya sabéis, en el apartado de comenzar su aprendizaje hemos abierto una nueva sección que se llama JFD Club. Básicamente lo que hemos hecho ha sido crear una serie, digamos, de membresías o una serie de suscripciones, ¿de acuerdo? Para todas aquellas personas que están registradas o que son clientes de JFD Brokers con una serie de, con una serie de ventajas, ¿ok? En primer lugar, tenemos, como veis, en el lado izquierdo, la parte de JFD Premium Club, donde tenéis una serie de contenidos exclusivos que ofrecemos desde JFD Brokers, desde, pues bueno, todos los contenidos que publicamos en redes sociales, talleres online que organizamos gratuitamente, seminarios web, como lo que estamos organizando ahora mismo, y próximamente también os enviaremos invitaciones a próximas conferencias presenciales que haremos aquí en nuestras oficinas de Madrid y también una serie de ebooks gratuitos que estamos desarrollando. Por supuesto, también análisis de mercado que comenzaremos a partir del próximo mes, a partir del mes de mayo, a publicar cada día un análisis de algún activo o alguna noticia importante que, digamos, sea interesante, ¿no? Por parte de nuestro equipo de analistas. Así que, bueno, un montón de herramientas, un montón de novedades que traemos con JFD Premium, también una serie de paquetes de indicadores y de asesores expertos que podéis utilizar a través de nuestra plataforma de MetaTrader 4 y MetaTrader 5 y luego en el caso de JFD Elite Club pues muchas más novedades y muchos más contenidos totalmente gratuitos, eso sí, para todas aquellas personas que tengáis una cuenta abierta con JFD Brokers, ¿de acuerdo? Una cuenta real con un depósito mínimo de 1.000 euros. Así que si queréis ver toda la información, simplemente, como os digo, en la parte de la página web tenéis JFD Club y si ya tenéis acceso a JFD Broker, ya estáis registrados y habéis abierto vuestro área personal de cliente. Dentro de vuestro área de cliente veréis una nueva pestaña en la parte inferior que se llama JFD Club. Aquí, en esta sección, ya podréis ver todos los contenidos. Os indicará pues cuál es la suscripción que tenéis actualmente, ¿ok? Y luego tenemos la pestaña de eventos con todos los eventos que organizamos semanalmente. Esta semana publicaremos todos los contenidos para el mes de mayo que vendrá pues bueno, muy cargado sobre todo de la parte educativa, de webinarios sobre análisis técnico, indicadores técnicos, etcétera. Así que no lo perdáis porque va a ser muy interesante. Como veis, en algunos de los eventos que organizamos, pues veréis un candado de color gris o un candado de color amarillo. Esto es porque estos webinarios son exclusivos para miembros de JFD Elite Club o JFD Premium. Así que, pues bueno, si queréis más información, simplemente accediendo podéis ver toda la información. Y luego, para descargar todas las herramientas que tenéis disponibles, podéis hacerlo a través del apartado de herramientas de trading. Aquí directamente podréis descargar las aplicaciones o las herramientas de JFD Add-on para MetaTrader 4 y MetaTrader 5 y también Stereo Trader para MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Así que si tenéis, por supuesto, cualquier duda, queréis más información, queréis que os ayudemos o os interesa cualquiera de estas herramientas, os invitamos, por supuesto, a llamarnos por teléfono, a contactarnos para echaros una mano. Así que, bueno, dicho esto sobre las novedades de JFD Club
y de JF de Broker, vámonos directamente un poco pues a todo lo que tenemos para esta semana, ¿no? Semana en la que pues cerrábamos semana pasada, ¿no? Con importantes caídas y luego fuertes rebotes en los mercados americanos y en los mercados europeos, ¿vale? Seguimos con esa volatilidad y con esas correcciones muy importantes, tanto bolsas americanas como bolsas europeas, y es que, pues bueno, estamos en mitad de la temporada de presentación de resultados, tanto en Europa como en Estados Unidos, y las perspectivas sobre las bajadas de los tipos de interés, tanto por parte de la Reserva Federal como por la Unión Europea, como por el Banco Central Europeo, pues es de lo que, digamos, todo el mundo está hablando en estos momentos, ¿no? Bueno, como comentaba, ¿no? Esta semana importantísima presentación. Tenemos las presentaciones de resultados en Estados Unidos y la primera gran presentación de esta semana vendrá mañana martes, donde tendremos los resultados de Visa. ¿De acuerdo? Que lo tenemos aquí. Visa presentará resultados y, por supuesto, Tesla, que de hecho en estos momentos está cayendo con bastante fuerza, ¿no? Parece que las perspectivas de momento no son buenas. Por tanto, martes veremos resultados de Visa, veremos a ver cómo sigue funcionando. En principio, tanto Visa como American Express o Mastercard parece que están en una buena dinámica, siguen en una buena dinámica de beneficios y, por tanto, pues bueno, no se espera que haya grandes sorpresas. Eso sí, Tesla será, yo creo que la presentación de resultados mañana martes más importante. Todo el mundo está esperando a su presentación de resultados. Como ya sabéis, declaró no hace mucho pues caídas muy importantes en el volumen de ventas de vehículos eléctricos. También declaró pues bueno que tenía planeado empezar con importantes despidos, ¿no? O cantidad de despidos importantes. Por tanto, pues bueno, Tesla ahora mismo está en una situación bastante complicada. Veremos a ver su presentación de resultados, ¿no? Como digamos, va... qué es lo que ha ocurrido, digamos, en este primer trimestre. También tendremos, por supuesto, resultados de PepsiCo, Novartis también, Danaher y, por supuesto, General Electric, ¿de acuerdo? Que serán las principales compañías que presenten resultados el martes. Importante, también la presentación de resultados, miércoles, otra de las grandes. Meta presentará resultados el miércoles al cierre de mercado y también tendremos, pues bueno, resultados como compañías en Roche, Thermo Fisher, Qualcomm, IBM, ServiceNow y AT&T. Muy atentos a los resultados de IBM, sobre todo porque la parte, y Qualcomm, porque la parte de los semiconductores no está funcionando muy bien. Ya vimos resultados de ASML Holding la semana pasada y vimos también resultados de Taiwan Semiconductores y las perspectivas para, digamos, el sector de semiconductores no están siendo muy positivas en los últimos meses, ¿no? Se estima que a partir del tercer trimestre pues empiece cierta recuperación, pero parece que están en una fase, digamos, un poco de baches, ¿no? Por tanto, pues bueno, veremos a ver qué ocurre. También, por supuesto, tendremos resultados de AT&T, Lam Research y Boeing. Vamos a ver qué ocurre finalmente con Boeing, porque fijaros que las previsiones es que su BPA entre en zona negativa, menos 1,63 para Boeing de BPA, de beneficios por acción. Por tanto, es posible que Boeing pueda entrar en pérdidas después de los grandes problemas que está teniendo con con su modelo de avión, que si recordáis las noticias, prácticamente, bueno, durante uno de los vuelos comerciales se desprendió parte de su fuselaje dentro de su modelo, pues digamos, de más importante. Por tanto, pues bueno, esto está creando importantes problemas en la compañía también, ¿no? Luego ya pasaríamos al jueves, ¿vale? El próximo jueves de esta semana, conoceremos también resultados importantes. Tendremos, por supuesto, a Microsoft, tendremos Alphabet, tenemos también Merck & Co., Nestlé, Hermes, AstraZeneca, T-Mobile, Caterpillar, Comcast, Intel, también muy importante, y Union Pacific, ¿no? Dentro de las más importantes. El jueves será una de las grandes jornadas de presentaciones de resultados. Y aquí el jueves muy atentos a las presentaciones tanto de Microsoft como de Alphabet y veremos a ver cómo continúa
pues todo lo relacionado o cómo se sigue expandiendo el negocio de la inteligencia artificial. Seguramente la mayoría de los inversores estarán muy atentos a lo que las compañías declaren sobre su actividad y sobre su inversión sobre inteligencia artificial, ¿no? O cómo esta parte está ya impactando en su generación de ingresos. Así que, bueno, veremos a ver si la inteligencia artificial sigue siendo todavía pues un motor para los mercados. Y luego ya cerraremos el viernes de presentación de resultados de Estados Unidos con los resultados de ExxonMobil. Ya empiezan a llegar las petroleras, las grandes petroleras, a publicar resultados. ABBie publicará también Chevron, Total Energy, Safran y CH. Por tanto, pues bueno, también grandes presentaciones para el viernes, sobre todo ExxonMobil y Chevron, que yo creo que serán las más importantes para el viernes. Y veremos a ver, pues bueno, cómo ha continuado el sector energético, las petroleras, durante el primer trimestre de 2024. Por tanto, grandes presentaciones de resultados seguramente será lo que hará que se mueva el mercado y bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo han abierto las principales compañías en esta sesión de lunes. Nos vamos a ir al screener. Vamos a ir al mapa de calor del SP500 y observamos cómo empezamos en principio todo bastante verde, a excepción de, bueno, compañías como Netflix, compañías como Tesla, también Verizon Comunicaciones, que están en rojo principalmente, y sobre todo cuidado con Tesla, que como vemos cayendo un 2,46%. Sin embargo, pues bueno, la parte de semiconductores, Nvidia, con una subida hoy del 3,22%, importante subida. AMD, en principio, como veis, Qualcomm, Intel, todas las principales compañías de semiconductores rebotando al alza. Y luego también, pues bueno, tecnología, Microsoft, Oracle, Adobe System, pues bueno, todos en verde, también con Apple, Google, Meta, todo prácticamente en verde, y Amazon también. Por tanto, las grandes compañías capitalizadas de Estados Unidos, en principio, arrancan la semana con fuertes subidas. Luego, en la parte del calendario macroeconómico, de los principales datos macro que vamos a conocer esta semana, tendremos, bueno, ya hemos conocido, ¿no?, la tasa de préstamo preferencial para el Banco Central de China, que en principio no se ha movido, sin modificaciones, al 3,95, y al 3,45 la tasa de préstamo preferencial del Banco Central de Japón. De China. Después hemos tenido, bueno, reunión del Eurogrupo. En principio se ha hablado de la posibilidad de esos, de los rumores, ¿no?, sobre la posibilidad de bajar los tipos de interés en el mes de junio, y ha quedado, pues bueno, bastante plasmado en la idea de la reunión del Eurogrupo que la Unión Europea o el Banco Central Europeo no tiene por qué seguir la senda de la Reserva Federal, ¿no?, y que, pues bueno, que ellos toman sus propias decisiones en base a los datos macroeconómicos que vemos en Europa. Y luego hoy a las 5:30, muy atentos, porque tendremos comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y seguramente pues dejará más noticias sobre esto. Después ya pasamos a mañana martes, datos importantes. Atención a aquellos que os gusta hacer scalping en la mañana, en la apertura europea, porque en Alemania conoceremos el dato preliminar del PMI manufacturero de Alemania. Se prevé que mejore un poquito con respecto al dato anterior, pasaríamos de 41,9 a 42,8, esto sería una ligera mejora en comparación con los datos anteriores, y también conoceremos el dato de PMI de servicios de Alemania, que en principio también será un poquito mejor que el dato anterior, o al menos esas son las previsiones. También seguimos con Europa, porque conoceremos los datos también del PMI manufacturero, el compuesto, y el de servicios para toda la Unión Europea. Parece que, bueno, en principio tanto el compuesto como el de servicios se mantendrán en terreno de expansión, y veremos a ver si se consolida esta recuperación en el PMI manufacturero de la zona euro. Después ya continuamos, conoceremos también, importantísimo, dato de PMI manufacturero para el mes de abril, dato preliminar que se situaría por encima de los 52, y al igual también el PMI de servicios de Estados Unidos. Atentos a las 3:45 de la sesión de mañana, porque este dato podría mover de forma bastante fuerte el mercado. Una mejora sustancial de este dato macroeconómico podría traer caídas de nuevo a los índices americanos, ¿de acuerdo? Recordar que en estos momentos,
cuando recibimos un dato macroeconómico de Estados Unidos positivo o mejor de lo esperado, estamos teniendo reacciones bajistas en los principales índices americanos, debido a que estos buenos datos macroeconómicos, ¿de acuerdo? Lo que pues hacen es que la Reserva Federal retrase esa decisión de bajada de los tipos de interés. Y es por ese motivo principal por el que estamos ahora mismo en esa pequeña tendencia bajista de los principales índices, ¿no? Porque todo indica que la decisión de bajada de tipos se está retrasando ya al mes de septiembre y posiblemente se seguirá retrasando si no vemos o no observamos empeoramiento en la economía americana. Después ya nos vamos al miércoles, el principal dato de la mañana lo tendremos también en Alemania. Atentos al índice IFO de confianza empresarial de Alemania para el mes de abril, que en principio, pues bueno, tendrá una ligera mejora. Así que, pues bueno, si el miércoles igual, aquellos que os gusta hacer scalping en la sesión europea, en el DAX alemán, atentos a este dato macroeconómico porque seguramente generará algo de volatilidad en el DAX. Y luego ya nos vamos, como todas las semanas, a los inventarios de petróleo crudo del Instituto Americano de Energía a las 4:30, que se conocerá, pues bueno, como cada semana. No creemos que sea algo relevante. ¿Ok? Y luego ya nos vamos al jueves, datos importantes. Aquí ya en Estados Unidos comenzaremos la apertura o la preapertura del mercado americano con el dato del Producto Interior Bruto trimestral para este primer trimestre de 2024. Atentos porque es dato preliminar, no es dato definitivo, pero será muy relevante para los mercados. De la misma forma, si se obtiene un buen dato por encima de lo esperado y se sigue viendo fortaleza en el crecimiento económico de Estados Unidos, seguramente veamos en la apertura del mercado del jueves, el mercado americano, veremos importantes caídas y bastante volatilidad. Así que mucho cuidado con el dato. Vamos a ver. Y creo que he perdido la pantalla. Vale, ahora sí. Ok, así que muy atentos a ese dato macroeconómico del Producto Interior Bruto, que será uno de los más importantes esta semana. También conoceremos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo semanales y ya nos iremos al viernes, donde tendremos lo primero de todo, decisión de los tipos de interés en Japón, que se conocerá de la madrugada del viernes. Tendremos también algunos datos importantes para España, la tasa de desempleo, ventas minoristas y demás. Y luego ya atención a la jornada del viernes, porque aquí conoceremos el dato de inflación o el dato del PCE, que es el dato de inflación que sigue la Reserva Federal para tomar la decisión de bajadas de tipos de interés. Lo que se define también como los precios del gasto en consumo personal subyacente. Muy atentos a este dato porque será muy revelante, digamos, muy importante. Si no se observa un descenso de este índice de precios al consumo, pues seguramente seguiremos en la misma dinámica que comentábamos antes, ¿no? Caídas importantes en los índices. Por tanto, podría ser una semana en la que veamos, después de ir conociendo esos datos de Producto Interior Bruto, los datos de manufacturas y los datos del PCE, que nos indiquen, ¿no? Pues esas caídas o esas mayores caídas en los índices. Muy atentos porque si tenemos buenos datos aquí en ese índice de inflación al consumo, pues tendremos mayores caídas, ¿ok? Y se conocerán, uno, muy importante, esos precios de gasto del consumo personal subyacente, precios del gasto en consumo personal subyacente mensual para el mes de marzo, ¿de acuerdo? El mensual, el anual y luego también el índice general, que se sitúa aproximadamente en el 2,6%. Así que, bueno, muy atentos porque esto es lo que va a marcar, yo creo que la agenda de esta semana, sobre todo en la parte americana, aparte los datos de manufacturas el martes, los datos del Producto Interior Bruto el jueves, si mal no recuerdo, creo que lo he comentado, sí, el jueves, y luego el viernes estos datos de inflación para Estados Unidos. Y recordar que este dato es muy importante porque es el dato de inflación que está siguiendo la Reserva Federal. Y con eso cerraríamos la semana en cuanto a la parte del calendario macroeconómico.
¿Ok? Así que bueno, en principio tenemos resultados de compañías muy importantes, tenemos también en el calendario macroeconómico datos muy importantes, sobre todo para Estados Unidos, también os recuerdo para Alemania, en las sesiones, en la sesión europea serán importantes. Y vámonos ahora directamente a los gráficos y vamos a comenzar por los mercados europeos que, como veíamos la pasada semana, cerrábamos con importantes caídas, con un en este caso el DAX alemán, que alcanzaba el nivel de los 17.450. Inmediatamente después, jornada del viernes, importante rebote y hoy ligera continuación al alza. Esta semana será muy importante esta referencia que tenemos en la zona de los 17.957 puntos. Todo este nivel que teníamos como anterior nivel de soporte y ahora está trabajando como zona de resistencia. Fijaros que es muy importante ese nivel porque teníamos esta última referencia que teníamos aquí de la semana pasada, ese último máximo decreciente de toda la secuencia después de hacer ese sell-off, esa fuerte caída que luego generó esa fuerte recuperación y por tanto, para ver una continuación alcista en el DAX, necesitaríamos superar esa barrera de los 17.957 puntos para el DAX alemán. Por tanto, bueno, estar muy atentos porque esa será, yo creo que la referencia para esta semana en el caso del DAX y luego por la zona de soporte los 17.775, ¿no? Por tanto, pues bueno, todo se va un poco a estabilizar en ese entorno, en ese pequeño, yo creo que rango lateral, ¿no? Entre esas dos zonas. Obviamente, si el precio consigue del índice consigue superar esa zona de los 17.957, yo creo que tendríamos una subida al menos hasta la siguiente zona, que la tenemos ya situada en los 18.217 y por tanto creemos que toda esta secuencia bajista pues se daría por finalizada, aunque debemos tener en cuenta que después de la ruptura podría haber una pequeña corrección, ¿no? Una búsqueda de nuevo de zonas de soporte importantes para después generar el giro al alza. ¿Ok? Sin embargo, pues bueno, si el DAX alemán no, yo creo que no marca buenos datos macroeconómicos esta semana, con esos datos de manufacturas y demás que hemos comentado, podría generar una nueva ruptura por debajo de esa zona de soporte importante, los 17.775, y a partir de ahí, pues bueno, mantenerse y seguir generando un proceso bajista que podría llevarnos de nuevo a esos entornos de los 17.450. Este giro que hemos visto aquí, si lo vemos en el gráfico diario, yo creo que lo vamos a ver mucho más claro, ha sido yo creo que muy importante, ¿no? Fijaros qué vela diaria nos dejó el DAX, es rara vez encontramos este tipo de patrones, es un martillo, un patrón de martillo, un doji prácticamente perfecto y podría indicarnos de forma muy clara un giro alcista en gráficos diarios en el DAX, ¿no? O sea, el fin de toda esa fase correctiva y comenzar un nuevo proceso al alza. Así que, bueno, muy atentos porque yo creo que las claves para el DAX alemán, como decía al principio, van a estar en estos niveles de los 17.957 como resistencia y en el soporte en la zona de los 17.775. Para mí son esos dos niveles clave para realmente empezar a tomar posiciones alcistas o continuar con esa tendencia bajista. Y los datos macroeconómicos yo creo que van a ser importantísimos para establecer, ¿no?, esas rupturas de resistencia o de soporte. Esto en cuanto al DAX alemán. Nos vamos a ir ahora al selectivo español, al IBEX 35, que esto, bueno, ya lo comentábamos un poco la semana pasada, donde hablábamos de ese último máximo decreciente dentro de la secuencia bajista, que finalmente parecía que la semana pasada pues consiguió perforar, aunque volvió de nuevo aquí a buscar ese nivel de soporte y con la superación de esos 10.776, como vemos en la jornada de hoy, pues se puede dar por finalizada ese proceso de bajista. Obviamente, posicionarse largo en estos momentos en el IBEX 35 quizás no sea la mejor idea. Yo creo que deberíamos esperar quizás alguna corrección
que nos vuelva a llevar a testear la zona de los 10.776 para luego ya volver a buscar quizás un movimiento al alza. Y mucho cuidado esta semana con ese nivel que tenemos aquí que viene de esos mínimos anteriores en la zona de los 10.958. Quizás ahí podemos encontrar alguna parada que nos dé una corrección para el IBEX. Y obviamente, como bien sabéis, también en el selectivo español esta semana tendremos importantes resultados empresariales. Así que mucho cuidado con ello también. Veremos a ver, ¿no?, cómo se va desarrollando. Por tanto, pues bueno, los niveles más importantes para el IBEX esta semana serán los 10.958 y como soporte los 10.776. Vámonos ahora al Eurostock para ver un poco cuál es el sentimiento general en toda Europa, el índice europeo. Y aquí la dinámica de momento muy parecida a lo que comentábamos antes con el DAX alemán, ¿de acuerdo? Tenemos el último máximo o última zona de máximo decreciente, la encontramos en los 4.982, mientras que no se supere esa zona, pues obviamente no hay mucho más que comentar, ¿no? Y luego tenemos por la parte baja la zona de los 4.900, que será una zona pues también muy relevante para esta semana, ¿no? Una continuación alcista o un movimiento alcista debería pasar por, primero, superar la zona de resistencia, seguramente ir a buscar la siguiente zona que serían los 5.024, una pequeña corrección y luego pues continuación alcista, ¿no? Esa sería un poco la secuencia que necesitaríamos para poder observar realmente un cambio de tendencia alcista dentro del Eurostock. Sin embargo, como vemos, constantemente el precio se ha ido chocando con esa directriz bajista constantemente, haciendo máximos y mínimos decrecientes y estamos ahora mismo en ese entorno, ¿no?, en esa zona. Por tanto, bueno, mucho cuidado porque es bastante probable también que veamos pues, alguna corrección de nuevo a estos niveles y veremos si a partir de ahí, de esa zona que yo creo que es donde está la clave, los 4.900, se genera una buena recuperación para terminar de formar, fijaros que todo indicaría, ¿no?, que podríamos estar generando una estructura de hombro, cabeza a hombro, veremos a ver si se confirma, ¿ok?, para después, pues bueno, iniciar una nueva recuperación, ¿no?, y dar por finalizado ese proceso bajista. Así que puede ser una buena idea el observar, ¿no?, o el esperar quizás estas correcciones que estamos viendo, que el precio vuelva de nuevo a zonas de 4.900 para después intentar ver un giro alcista. Pero cuidado porque si los datos macro no acompañan y la situación sigue siendo negativa, pues podríamos volver a los 4.865. Por tanto, los niveles claves para esta semana en el Eurostock claramente, pues bueno, van a estar en esos 4.910 aproximadamente y por resistencia la zona de los 4.982, ¿ok? Así que bueno, en definitiva, así es un poco como vienen los mercados europeos y ahora nos vamos a ir al mercado americano. Por aquí me comentabais por el chat que os gustaría que analizáramos el Nasdaq 100. Por supuesto, vámonos primero de todo, eso sí, al SP500, vamos a ver un poco la dinámica general. Recordamos que el SP500 entró pues, en una dinámica bastante negativa con una fuerte tendencia bajista de corto plazo. La semana pasada nos marcó o alcanzó una zona de mínimos que ya estuvimos discutiendo la semana pasada, toda esa zona que teníamos importantísima en los 4.922 y es la referencia que tenemos que tener en cuenta esta semana como zona de soporte más importante, 4.922, 4.930 aproximadamente, ¿no?, el último mínimo que nos marcó la pasada semana. Después, por la parte superior, por la parte de resistencia, obviamente los 5.050, que era una zona que también estuvimos analizando la pasada semana, digamos es la importante, ¿no?, es la resistencia más importante también para esta semana. Fijaros que la secuencia que predomina sigue siendo una secuencia totalmente bajista donde observamos máximos y mínimos decrecientes. Por tanto, el último máximo decreciente que tenemos en esa secuencia es justamente esta zona de los 5.050 y por tanto hasta que el precio no superara
ese nivel de resistencia, no podríamos hablar de un entorno alcista, ¿vale? Mucho cuidado aquí, ¿vale? Que no os engañe lo que estamos empezando a observar en estos niveles. Fijaros cómo ya el precio, vamos a ampliar un poquito, fijaros cómo empezamos a tener mínimos un poquito más altos de los que veíamos el pasado viernes. Pero mucho cuidado con esto porque simplemente podría ser una estructura de banderín para continuar con las caídas, ¿vale? Por tanto, en el caso del SP500, hasta que no se superara ese nivel que hemos dicho de resistencia de 5050, no deis por válido una posibilidad de tendencia alcista, ¿ok? Muy importante, ¿vale? Porque el último máximo decreciente del corto plazo lo tenemos justamente en esa zona. Bien, aparte de esto en el SP500, si nos vamos ya a una perspectiva de más medio largo plazo, nos iremos a los gráficos diarios y aquí muy importante, un patrón que no solemos encontrar muy a menudo y que suele funcionar bastante para ir pensando en posicionarnos en una tendencia o en un nuevo proceso tendencial alcista. Fijaros el indicador de RSI, lo que nos está mostrando. Ya sabéis, nuestra configuración de RSI con bandas de Bollinger. Vemos cómo estamos en nivel de sobreventa extrema con el indicador RSI que ya está tocando esa banda de Bollinger inferior. Y justamente nos coincide con estos entornos importantes de esas últimas zonas de soportes importantes en gráfico diario para el SP500. Por tanto, tener en cuenta que es bastante probable que las caídas que se estén dando en el SP500 ya empiecen a estar agotadas. ¿Okay? Ya vimos algún intento de rechazo al final de la semana pasada y este mismo patrón que se está produciendo en estos momentos se podría producir más o menos de la misma forma que ya vimos en los anteriores movimientos. Fijaros, si nos vamos un poco a analizar los gráficos históricos, fijaros cómo la última vez que ocurrió este patrón donde veíamos cómo el RSI nos empezaba a mostrar esos niveles de sobreventa, primer intento, que luego generó una pequeña subida, segundo intento, vuelve otra vez el RSI a marcarnos zona de sobreventa extrema y por último, en este nivel que incluyó una divergencia, fue el momento en el que se generó ese fuerte movimiento alcista, ¿ok? Por tanto, si nos fijamos con estas últimas caídas que hemos visto en los principales índices, se empieza a mostrar ya esa zona de sobreventa extrema en el SP500. De hecho, ya hay muchos valores del SP500 que están empezando a entrar en zonas de sobreventa. ¿Ok? Por tanto, bueno, podría ser un buen momento para empezar a buscar valores que estén sobrevendidos para incorporarlos pues en cuanto sea posible, en cuanto empiecen a generar señales alcistas, pues para incorporarlos a la cartera de acciones. Y seguramente las presentaciones de resultados serán el momento idóneo o la excusa perfecta, ¿no?, para generar ese giro alcista. Así que, bueno, no tengamos tampoco excesivo miedo de los movimientos bajistas que estamos teniendo en los principales índices, porque como vemos ya empezamos a observar potenciales zonas de sobreventa extrema en el SP500, ¿de acuerdo? Por tanto, esto a partir de estos niveles 4.922, 4.930 podrían empezar a generarse movimientos alcistas. Muy importante esto que estamos viendo en el gráfico diario para darle un contexto a la situación del SP500 y en línea general pues a lo que estamos viendo en el mercado americano. Después nos vamos al Dow Jones de industriales. La situación también es muy parecida. Vimos fuertes movimientos de volatilidad la pasada semana, el cierre del viernes, que nos llevaron hasta esa zona de corrección, esa zona de mínimos que veíamos en el entorno de los 37.150, más o menos la zona de los 37.000 puntos, ¿no?, que era muy importante, donde teníamos anteriores zonas de soporte. ¿Ok? Y de nuevo, como vemos, el mercado generó ahí un rebote importante
en gráficos diarios, ¿de acuerdo? Dejándonos esa vela de martillo con esa mecha tan profunda. Y también, como comentábamos, pues ahí el RSI también en un entorno cercano a la sobreventa extrema, ¿no? Por tanto, importante rebote, vamos a ver si se consolida o no. Y en el corto plazo, como decíamos, fijaros que el Dow Jones pues ya está intentando superar ese último máximo decreciente, ¿no? De todo el proceso bajista. Vamos viendo cómo se han ido generando zonas de máximos y mínimos decrecientes de forma, como vemos ahí, constante, y esta sería esta zona que tenemos aquí, esa zona de los 38.000 puntos, pues sería, digamos, ese último máximo decreciente, ¿no? Y observamos cómo el precio, ya en la sesión de hoy, pues se está consolidando por encima de esos niveles. Esto significa que a partir de aquí el Dow Jones podría generar un movimiento alcista. Quizás, yo creo que en un primer momento lo que haría el Dow Jones sería ir a consolidar o ir a buscar zonas de soporte, ¿no? Un mínimo creciente, ¿de acuerdo? Para luego sí generar el movimiento alcista. Por tanto, en este punto, para mí lo más importante que debemos tener en cuenta, dado que ya empezamos a ver, ¿no?, en el corto plazo cómo el Dow Jones intenta superar esos 38.000, buscaría la misma dinámica que utilizamos siempre para este tipo de patrones, que es un retroceso de Fibonacci hasta el máximo del movimiento que se ha generado, ese primer impulso, ¿ok? ¿Va? Y tenemos ya ese impulso que supera o que genera un movimiento por encima de esos últimos máximos decrecientes que teníamos aquí. Se produce la superación y ahora buscaríamos una zona de descuento para una posición o para un posicionamiento alcista. Esperaríamos la corrección, ¿ok?, hasta niveles aproximados de los 37.600, que es zona de 61.8, y a partir de aquí, a partir de ese entorno, buscaríamos el impulso al alza. ¿Ok? Esta es la misma dinámica que llevamos utilizando pues mucho tiempo, ¿no? Cuando se supera, cuando ya se rompe la estructura bajista y se consolida, como vemos en la sesión de hoy, lo que debemos buscar es fase de descuento, ¿ok? O zona de descuento, normalmente 61,8 es la zona más eficiente, y a partir de ahí movimiento alcista. Por tanto, las posiciones de compra, digamos, estarían más o menos en ese entorno. ¿Ok? Así que bueno, echarle un vistazo, atentos a esas zonas porque pueden ser, yo creo que muy interesantes, ¿ok? Para las próximas sesiones y para dar de nuevo un buen posicionamiento al alza en el Dow Jones. También, por supuesto, como comentábamos, ¿vale? Tenemos esa zona ahí muy cercana a la sobreventa extrema que también nos podría ayudar como contexto. Y para acabar, nos vamos al Nasdaq 100, que también otro de los índices que nos están empezando a mostrar ya niveles de sobreventa extrema. Ahí lo tenemos en gráficos diarios con el RSI. Fijaros que es una zona de soporte gráfico diario muy importante y que nos coincide con ese última resistencia anterior y podría servir como zona de apoyo para una recuperación en el índice. También es cierto que, bueno, que si, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, que si las noticias macroeconómicas que vamos a conocer esta semana, ya sabéis, Producto Interior Bruto, datos de PCE o datos de inflación al consumo en Estados Unidos y manufacturas y PMI de manufacturas, si estos datos son muy positivos en Estados Unidos, obviamente seguiremos en un escenario bajista, ¿ok? Porque se descartará totalmente la posibilidad de una bajada de tipos en Estados Unidos, ¿ok? Por tanto, bueno, la referencia importante o lo que vemos en este momento es que estamos en un entorno pues sobrevendido, que estas correcciones podrían empezar ya a dar síntomas de agotamiento, aunque podría haber una perforación y podría irse de nuevo a la media móvil de 200 sesiones, pero no mucho más allá, ¿ok? Digamos que estamos más cerca del final de las correcciones que del principio. Y luego en el gráfico de 4 horas, pues la referencia es lo que comentábamos un poco igual que con el resto de índices, ¿no? Importantísimo que aquí nos fijemos en el caso del Nasdaq para ver ya un escenario alcista en la secuencia de máximos y mínimos decrecientes
en la que nos encontramos. ¿Ok? Venimos de ligeras correcciones, finalmente la secuencia arranca desde este último máximo que nos marcó ahí y como veis ya toda la secuencia ha sido una secuencia constante de máximos y mínimos decrecientes. ¿Ok? Hasta alcanzar, como decíamos el pasado viernes, esa zona de los 16.973. Por tanto, la referencia para un mercado alcista o para una perspectiva alcista ya se encuentra en este entorno de los 17.331, ¿no? Que es, como veis, toda esta zona, ese último máximo decreciente de la secuencia. Necesitaríamos, por tanto, una subida por encima de esos niveles para pensar en una recuperación en el Nasdaq 100. ¿Ok? En el corto plazo, que lo veríamos yo creo que durante esta semana. Después, obviamente, yo esperaría una corrección, ¿vale? Zonas de descuento, lo que hemos dicho antes, 61,8 de Fibonacci, para empezar a plantear pues, bueno, una posible subida, ¿no? Por tanto, pues bueno, veremos a ver qué ocurre. También es cierto, muy importante esto, que tenemos presentaciones de resultados de todas las grandes tecnológicas, de los 7 magníficos. Así que Microsoft, Tesla, Meta, entre otras, presentarán resultados esta semana y será determinante, sobre todo un factor que hemos comentado antes, que será el factor de la inteligencia artificial. Veremos a ver qué arrojan o qué información arrojan las grandes compañías, las grandes tecnológicas, en esa guerra por dominar el mercado de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Dependiendo de sus resultados, posiblemente podremos ver movimientos a favor o en contra, sobre todo en el Nasdaq 100. Así que muy relevante también será esto para esta semana. Por tanto, en resumidas cuentas, ya sabéis, Nasdaq 100, atentos a esa zona de los 17.331 y por supuesto el mínimo, estos mínimos que se marcaban al cierre de la pasada semana en la zona de los 16.975 puntos. ¿Ok? Muy atentos, esas serán yo creo que las dos zonas más importantes esta semana en el Nasdaq 100. ¿Ok? Bien, esto en cuanto a los principales índices, por supuesto, tenemos también otros activos importantes que repasar. Recordamos también los últimos movimientos que se han estado produciendo los precios del petróleo, con todos los conflictos armados que tenemos abiertos, sobre todo lo que más está generando esa volatilidad podría ser el conflicto entre Irán y Israel, que finalmente, pues bueno, no parece que haya habido una respuesta muy grande de Israel contra Irán, aparte de, bueno, de alguna pequeña escaramuza. Parece que la tensión no escala a un nivel mayor y esto, pues bueno, de momento vemos como los precios del petróleo lo están reflejando con ligeras caídas. Después de alcanzar, justo antes de conocerse esa noticia de que Irán iba a atacar Israel, vimos máximos de precios del petróleo americano en 86,97, casi $87. En el caso de la referencia Brent superamos los $90, llegamos casi a los 91,50. A partir de ahí, pues bueno, correcciones. Esto no indica que la tendencia general del petróleo haya cambiado. Fijaros que la secuencia de los precios o de las referencias de los precios siguen siendo alcistas con sucesiones constantes de mínimos y máximos crecientes, ¿ok? Por tanto, esto es muy importante. La tendencia alcista sigue predominando en el petróleo, aunque tengamos estas ligeras correcciones. Y esta semana, en el caso del West Texas, de la referencia de Estados Unidos, será muy importante esa zona que era antes resistencia y que ahora se convierte en soporte, la zona de los $79,80 por barril. Ahí posiblemente podríamos tener un potencial rebote al alza en el medio plazo, ¿ok? En los próximos días. Y luego, en el caso del Brent, de la referencia del petróleo Brent, obviamente la situación es muy parecida, ¿no? Estamos viendo también esas correcciones que nos pueden llevar pues hasta las zonas de resistencias anteriores, ¿no? Tenemos esa zona de los 83, $84 que va a ser muy importante. Veremos a ver si el precio se sitúa en esos entornos y vuelve a generar un nuevo impulso al alza, porque
volvemos a repetir, la tendencia general de los precios del petróleo sigue siendo una tendencia totalmente alcista. Así que bueno, veremos a ver qué camino toma también los precios del petróleo. Por otro lado, vámonos al oro, que esto, pues bueno, también tuvimos sorpresa hace unos días con esa fuertes subidas a los 2.428, nuevo máximo histórico para el oro, ya sabéis, activo refugio, que en estos momentos, pues bueno, haciendo ligeras correcciones, ¿no? Después de hacer la fuerte caída, como vemos, hizo el intento de volver a testear los máximos anteriores, pero no lo consigue y generando de nuevo esa fuerte movimiento bajista. Muy atentos aquí, en el caso del oro, porque este tipo de movimientos lo que nos indica es un agotamiento, ¿de acuerdo? Tenemos aquí esa zona de agotamiento donde por encima de los 2.400 dólares ya no existe un interés comprador, sino que lo que vemos son más liquidaciones, movimientos bajistas que movimientos o interés comprador. Yo consideraría que 2.400 dólares en el caso del oro pues es un precio demasiado alto para tal y como está la situación y habrá que estar muy atento esta semana a estas zonas de soporte importantísimas en los 2.320 dólares por onza, porque de superarse, de romperse esa, digamos, esa zona de soporte, sería el último nivel de soporte relevante de todo ese proceso alcista y podríamos estar ante un potencial cambio de tendencia bajista. ¿Ok? Así que bueno, yo creo que va a ser determinante esta semana que el oro aguante por encima de los 2.300 dólares. Toda esta zona que tenemos aquí. Si aguanta bastante bien, pues bueno, seguramente tendremos intentos de mayores subidas y si consigue consolidarse por debajo de los 2.300, seguramente entraremos en una fase bajista que podría llevarnos hasta, yo creo que al menos los 2.220, ¿no? Que son esos niveles de resistencia anteriores que vimos. Así que bueno, el oro también muy interesante, bastante volátil, de hecho, en la sesión de hoy y las últimas sesiones, por tanto también mucho cuidado con el riesgo asumido en el oro. Ok, y bueno, para ir ya terminando, nos vamos a ir a Bitcoin, que pues si recordáis, la semana pasada estuvimos comentando pues los últimos movimientos, ¿no? que se produjeron con esas fuertes caídas. Parece que Bitcoin no termina de generar un mayor impulso al alza después de haber alcanzado sus máximos históricos en los 73.660 dólares por Bitcoin y parece que se ha establecido en un rango lateralizado. Vimos después de alcanzar los máximos, vimos esta caída que nos llevó hasta zonas de soportes importantes, la zona de los 58, 60.000 dólares. Nuevo intento de recuperación por encima de los máximos, que como vemos, pues bueno, fue finalmente perdido, no consiguió alcanzar esos máximos históricos y hemos vuelto de nuevo a ese entorno de soporte anterior en la zona de los 58.000, 60.000. Por tanto, como veis, esa zona de 58-60 es una zona claramente compradora, ¿no? Cada vez que el precio ha alcanzado ese nivel, lo que se ha generado es un importante rechazo alcista. Por tanto, en esas zonas de 58, 60.000 dólares por Bitcoin puede ser una buena zona de toma de posiciones alcistas, ¿no? Como una buena zona, digamos, de acumulación. Por tanto, bueno, en principio todo pinta a que esa zona es importante, que va a seguir siéndolo, muy atentos a esas referencias y en el corto plazo, ok, si ampliamos un poquito el gráfico, ok, veremos algunas referencias como esos últimos máximos que no conseguían superar los máximos históricos en el entorno de los 71.400, ¿vale? Muy atentos a esa zona porque posiblemente en el caso de llegar ahí ya es donde comenzaría un poco a complicarse la situación. Así que muy atentos a 71.400 porque si no lo supera, obviamente no estaríamos en un entorno de superación de los máximos anteriores. ¿Ok? Necesitamos realmente ver fuerza para ver si realmente se es capaz de superar esos 74.000 dólares. Mientras tanto, pues bueno, nos sirven, ¿no? Esa zona de soporte que comentábamos para ir, pues bueno, ¿no? acumulando o ir haciendo
nuevas compras dentro de esta parada técnica que está yo creo que haciendo el Bitcoin, ¿no? Veremos a ver si supera esos 74.000 o no. No sé si alguien eh, está invirtiendo en Bitcoin, pero vamos, eh, está la situación un poquito compleja, no termina de despegar, ¿no? Y no sé si creéis o no creéis que Bitcoin este año cerrará en los famosos 100.000 dólares. Yo creo que no. Yo creo que no conseguirá llegar a los 100.000 dólares este año, pero sí creo que posiblemente podamos ver los 85.000 dólares. Simplemente por proyección de este movimiento y teniendo en cuenta la fase alcista en la que nos encontramos, creo que todavía le queda un pequeño tirón. Estamos en lo que definimos como una onda 4 y simplemente analizando este rango lateral podemos ver cómo su extensión, ¿no? Lo que sería la última onda, la onda 5, podría llegar a esos 88, 85.000 dólares. No creo que superará los 88, 89.000 dólares, que ya es muchísimo, obviamente. Pero toda esta secuencia que mantenemos ya es una secuencia bastante prolongada, ¿no? Así que bueno, veremos a ver si llega o no llega. Nos dicen por aquí, dice coloqué RSI a 65. No entiendo muy bien la pregunta. Miguel, si me la puedes aclarar y te ayudo con el RSI. Así que bueno, más o menos esta es la dinámica que estamos teniendo en los mercados. Otro de los protagonistas, y ya para terminar, recordar que es Tesla, ¿vale? Se está pegando una buena leche en el mercado hoy, con caídas por encima del 3%, y es que vemos que no consigue consolidar, ¿no? No consigue hacer las cosas medianamente en condiciones. De hecho, ya lo comentábamos esto la pasada semana, que había unos riesgos muy importantes de que rompiera por debajo de los 152,74, ¿no? Vemos que la secuencia bajista se sigue manteniendo exactamente igual, ¿vale? Seguimos teniendo sucesión de máximos y mínimos decrecientes, incluso ese canal, digamos, bajista, ¿no? Donde había rebotado en los niveles mínimos, termina por también por forarlo, ¿no? Por tanto, la situación ahora mismo de Tesla es una situación muy complicada. Y hay, por supuesto, quien pensará, bueno, pues con todo lo que ha caído Tesla, ¿por qué no comprar en este momento? No creo que sea una buena opción, ¿de acuerdo? Porque los resultados de Tesla no creo que vayan a ser positivos. Ya se anunció con antelación recortes de plantillas muy importantes. Se habla de que los volúmenes de venta de Tesla han caído drásticamente debido a la gran competencia del mercado chino. Y obviamente yo creo que Tesla va a entrar en una fase bastante bajista. Y la siguiente referencia que tenemos, no hay ni un solo nivel de soporte hasta alcanzar la zona de los 103 dólares. Por tanto, hay una probabilidad muy alta de que incluso esta semana Tesla pudiera caer hasta los 103 dólares. Mucho cuidado con ella porque, pues bueno, las cosas de momento no va bien. Seguramente vendrán tiempos mejores, pero de momento no podemos decir prácticamente nada positivo, ¿no? de la compañía. Y este es uno de los principales protagonistas. Como ya hemos dicho antes, recordar que esta semana tenemos muchas presentaciones de resultados importantes. Tenemos, como decíamos, ¿no? Teníamos Verizon, que presentó resultados a la apertura del mercado, en principio resultados mixtos. Luego mañana martes vamos con Visa, también Tesla al cierre del mercado, también PepsiCo, Novartis, General Electric. Después ya nos iríamos a la jornada del miércoles, también gran jornada de presentación de resultados con Meta. Empezamos ya con las grandes tecnológicas. También tenemos Qualcomm, IBM, atentos a la parte de semiconductores, que también está siendo muy importante este primer trimestre. También Boeing, recordar que Boeing también está en una situación bastante complicada. Veremos a ver qué resultados da, porque fijaros que su BPA entraría en terreno negativo, ¿no? Las previsiones de BPA son bastante malas. Después tenemos también
ya para el próximo jueves las más grandes, ¿no? Tenemos Microsoft, tenemos también presentación de resultados de Alphabet, Merck & Co, Nestlé, AstraZeneca, T-Mobile, Caterpillar, Comcast, Intel. Así que bueno, muchas compañías el jueves y cerramos la semana que viene con la presentación de resultados de las petroleras, de las grandes petroleras americanas, ExxonMobil y Chevron, que serán las dos más importantes de América, de Estados Unidos, que presentarán resultados. Así que semana muy intensa para los mercados, muy atentos a esos niveles que hemos comentado durante la sesión y recordaros que, pues bueno, esta semana tenemos más sesiones. Recordar que desde vuestro área de cliente de JFD, en el apartado de JFD Club, si accedéis a vuestro área de cliente, ya tendréis activados todos la parte de JFD Club y aquí tendréis el calendario de todos los eventos que vamos a organizar esta semana, ¿vale? Dependiendo de vuestra membresía, de si tenéis cuenta real capitalizada con más de 1.000 euros con nosotros o no, pues bueno, podéis acceder a una serie de webinarios u otros. Entonces, como veis aquí, los próximos eventos que tenemos serán mañana martes a las 8 de la tarde haremos un webinario especial sobre herramientas indispensables para un trader. Os daré algunas ideas y algunas herramientas interesantes para que podáis utilizarlas. Después, el miércoles, tenemos la sesión de trading en directo con análisis y oportunidades de inversión en acciones y ETFs. Seguiremos profundizando un poquito en los resultados y en qué compañías podrían ser interesantes de cara a los próximos meses. Y luego el jueves explicaremos en profundidad en qué consiste JFD Trader Club con todas las ventajas y todas las herramientas y accesos que tenéis disponibles. Y ya cerraríamos el mes, el próximo 29 de abril, con una nueva sesión de trading en directo semanal, de la cual también os podéis, por supuesto, registrar. Así que estáis todos y todas invitados a participar en todos estos eventos y nada, nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos, un placer y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. JFT, just fair and direct.